El examen de la misericordia. Sello número 5 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo Semana de Pasión. Descargar sin costo el libro en PDF, pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 117. Entrada triunfal en Jerusalén. Lloro sobre la ciudad. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El texto leído está concordado. Dicho esto, me quedo con que los 4 evangelistas nos informan de las alabanzas de una gran multitud que acompañaba a Jesús con ramas de olivo, palmas y mantos con los que tapizaban el suelo por donde pasaba el pollino que lleva en su grupa al Creador del universo. Nos mostrará solo San Lucas lo que los fariseos dijeron al Mesías y lo que éste les contestó. Maestro, increpa a tus discípulos. Dijo Jesús, os digo que si estos callasen, las piedras clamarán. Ya ha entrado el Señor en Jerusalén y se llegó al templo de su Padre. Entonces, esta vez fueron los propios sacerdotes del templo los que amonestan al Mesías. ¿Oyes qué cosas dicen estos? Jesús contestó, sí, ¿es que nunca leísteis que de la boca de los pequeñuelos y de los que maman te aparejaste alabanza? Pregunta, ¿cuál de los evangelistas ha dejado escrito estas palabras de Jesús? A. San Mateo. B. San Juan. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 118. La higuera maldecida. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. No me sorprende que Jesús tuviera hambre, pero sí que fuera a buscar algún fruto en una higuera con solo hojas, cuando sabía que no era tiempo de higos. Quizás deberíamos entender lo que nos quiere decir el Evangelio con este premeditado acto de Cristo, que, aun sabiendo que no hallará nada, se llega a la higuera por si acaso algo encontrara. La higuera es el pueblo de Israel, que en breve dejará de dar fruto para sí, ni para nadie, por siempre jamás. San Mateo dejará escrito que la higuera se secó de manera fulminante. La maldición de Dios sobre la higuera tiene 2 connotaciones diferentes. Un evangelista deja escrito que Jesús maldijo a la higuera con estas palabras: para siempre coma nadie fruto de ti. El otro manifiesta que Jesús dijo: no brote ya fruto de ti por siempre jamás. Pregunta: ¿sabría marcar
la respuesta correcta? A. San Marcos escribe: para siempre coma nadie fruto de ti. San Mateo escribe: no brote ya fruto de ti por siempre jamás. B. San Mateo escribe: para siempre coma nadie fruto de ti. San Marcos escribe: no brote ya fruto de ti por siempre jamás. C. San Mateo y San Marcos dejan escrita la maldición con las mismas palabras. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 119. Hecho del templo a los que vendían y compraban. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. 3 años atrás, Jesús expulsó a los mercaderes del templo de su padre. De aquella primera expulsión tendremos noticias solo de San Juan. Cuando ya acaba su vida pública, el Mesías vuelve a expulsar a estos mismos mercaderes, conjuntamente corrompidos con los sacerdotes del templo que autorizaban semejante desprecio al lugar sagrado donde se encontraban. Este pueblo es el mismo del que Moisés decía que era de dura cerviz. Pregunta: ¿qué dicen los sinópticos que no dice San Juan? A. El celo por tu casa me devoró. B. Mi casa será llamada casa de oración. C. Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 120. Unos gentiles desean verme. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. No debemos perder de vista que el hombre que ha escrito estas divinas palabras lo hizo en su ancianidad. El cúmulo de detalles con el que redacta su evangelio es una prueba incuestionable de que este lúcido y longevo judío estaba lleno del Espíritu Santo. Este privilegiado cristiano es el que más y mejor nos ha manifestado la naturaleza divina de Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Si ha leído pausadamente el texto de arriba, seguro que acierta esta pregunta. Pregunta: ¿qué dice Jesús que hará su Padre con aquellos que le sirven? A. A quien me sirviere, mi Padre le honrará. B. A quien me sirviere, mi Padre le amará. C.
A quien me sirviere, mi Padre lo glorificará. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 121. La higuera seca. Eficacia de la fe y la oración. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Según vimos anteriormente, San Mateo nos asegura que la higuera se secó fulminantemente. Según vemos ahora, San Marcos manifiesta que los discípulos se dan cuenta al día siguiente de que la higuera que Jesús maldijo estaba seca. Tener fe de Dios es un don divino al alcance de todo aquel que cree en Jesucristo. Sin duda que ahora también se hacen milagros en el nombre de Jesús. Observe este párrafo que acaba de leer. Si tuviereis fe y no titubearais en vuestro corazón, no solo haréis eso de la higuera, sino que aun si dijereis a ese monte, quítate de ahí y échate en el mar. Observe este otro. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a ese moral, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas lo menciona en su evangelio? A. San Marcos. B. San Lucas. C. El mismo San Mateo, en el pasaje de siervos inútiles somos. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 122. ¿Con qué autoridad haces eso? Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Aquí los sinópticos emplean casi las mismas palabras. Este es uno de los muy pocos apartados en el que los evangelistas coinciden de forma sorprendente. Pregunta: ¿sabría decirme cuántas veces se nombra a San Juan Bautista en los 4 evangelios? A. 82 veces. B. 65 veces. C. 102 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 123. Los 2 hijos enviados a la viña. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Esta formidable parábola se la debemos a San Mateo. ¿Qué actualidad ha tenido siempre?
El cielo está lleno de pecadoras y pecadores arrepentidos. Está vacío de personas ilustres a los ojos del mundo, que son mequetrefes a los ojos de Dios. Extrapolando el sentido de publicano a la época actual, entenderíamos como tal al hombre de dudosa reputación moral. Ahora veríamos a Jesús comer en la misma mesa de los hombres y mujeres que no vemos en misa. Veríamos a Jesús en tertulia con la mayoría de los hombres del mundo, que no se distinguen aparentemente por el ejercicio de la honradez en el trato con sus semejantes. Un evangelista no menciona ni una sola vez la palabra publicano en su evangelio. Pregunta: ¿sabría decirme de qué evangelista se trata? A. De San Juan. B. De San Marcos. C. De San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 124. Parábola de la viña. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. También este es otro apartado en el que los sinópticos casi emplean las mismas palabras. Jesús les hablaba como si tuviera delante de sí la película de su inmediato futuro. Tiene un sobrenatural conocimiento de los hechos antes de que éstos se produzcan. Evidentemente, por lo que hasta ahora llevamos leído, este hombre no es de este mundo. Demuestra tener unas facultades sobrenaturales que se salen de la lógica y el ejercicio del existir terreno tal y como lo llevamos a cabo los seres humanos. Hay un detalle que solo indica un evangelista. Jesús tenía delante de sus divinos ojos a los que en breves días le darán muerte de cruz. ¿Qué hará el dueño de la viña con estos labradores? Se hace un corto silencio y observamos que Jesús se queda fijamente mirando a sus interlocutores. Pregunta: ¿qué evangelista expone este detalle? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 125. Parábola de las bodas reales. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. La misericordia divina ha llenado el cielo de aquellos que precisamente no lo esperaban. Afortunadamente, el hombre en trance de su salida de este mundo no será juzgado por el hombre, sino por Dios, al que en última instancia reconocerá como el Padre que le creó y le amó antes de que viniera a ser el universo. Dios nos juzgará como Padre, y esto llena de paz y descanso en la esperanza. Dios celebra las bodas de su Hijo con un convite que se asemeja al reino de los cielos.
los primeros invitados fueron los judíos. Hoy siguen invitados. La respuesta de estos invitados ya la conocemos. Con este concepto compite, dos evangelistas comparan la felicidad del bienaventurado. Uno de ellos es el que acabamos de ver. Pregunta, ¿el otro cuál es? A. San Lucas. B. San Juan. C. San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 126. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Hechos como el que ahora hemos leído, descritos con tan semejantes palabras de San Mateo, San Marcos y San Lucas, son los que justifican que a estos evangelistas se le denomine sinópticos. El desparpajo intelectual con el que Cristo maravilla a sus adversarios nos maravilla también a nosotros, los hombres y mujeres del siglo XXI. La palabra maravillados solo será empleada por San Lucas 2 veces en su Evangelio. La primera nos la muestra diciendo que así quedaron María y José cuando oyeron al anciano Simeón. Pero la pregunta va a ser la siguiente. Pregunta, ¿qué César vieron los ojos de Jesús? A. Augusto. B. Tiberio. C. Nerón. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 127. Cuestión sobre la resurrección. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Los tres escribirán lo mismo que Jesús dijo a los saduceos: Dios es Dios de vivos y no de muertos. También los tres dirán: el Señor es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hemos leído que todo esto lo señaló Moisés en el episodio de la zarza, que ardía sin consumirse. Sin embargo, uno de los evangelistas no hace referencia a Moisés y la zarza ardiendo. Pregunta, ¿de qué evangelista se trata? A. San Mateo. B. San Marcos. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138.
Tema 128. El gran mandamiento. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Mateo y San Marcos, San Pedro, son testigos de esta escena en la que, sin duda, se oye lo más importante que un judío y también un cristiano puede manifestar. Ambos evangelistas lo exponen con algún matiz. Por ejemplo, San Mateo nos dirá que el que pregunta es un legista que quiere poner a prueba a Jesús. San Marcos, en cambio, nos presenta un escriba que, impresionado por lo bien que había razonado sobre la resurrección, quiso oír de boca de este joven maestro cuál era para él el primer mandamiento de la ley. Observe esta frase: amar a Dios y al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Pregunta: ¿podría decirme si esta afirmación es de los dos evangelistas? A. Solo es de San Mateo. B. Solo es de San Marcos. C. Es de San Mateo y de San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 129. Soy hijo y señor de David. Guardarse de los escribas y fariseos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Tema 130. La ruina de Jerusalén. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo San Mateo deja constancia de estas palabras de Jesucristo que enlazan con la reflexión del tema anterior. ¿Cuándo, Dios mío, oiré en los labios de un judío: bendito el que viene en el nombre del Señor? Cuando haya finalizado la lectura de los evangelios, sabrá que los 4 evangelistas habrán dejado escrita esta alabanza: bendito el que viene en el nombre del Señor. En uno de los evangelios la veremos escrita 2 veces. Pregunta: ¿en cuál de ellos? A. En el Evangelio de San Lucas. B. En el Evangelio de San Mateo. C. En el Evangelio de San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 131. Los 2 cornalillos de la viuda. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente.
Este relato no es parabólico. Si pudiera desandar el tiempo y estuviera sentado junto a Jesús, vería lo que él vio. Una mujer indigente, pobre de solemnidad. ¿Cómo supieron que era viuda? La inmensa suerte de esta mujer fue que Dios hombre se fijó en ella. La suprema generosidad de esta viuda maravilló el corazón humano del autor de la vida, de este Dios que conocía su viudez y su suprema indigencia sin que nadie le informase. La viuda era pobre, pero además el Evangelio dice que era indigente, es decir, que supuestamente vivía de la caridad ajena. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas asegura que era indigente o menesterosa? A. San Marcos y San Lucas. B. Solo San Marcos. C. Solo San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 132. Conclusión de mi público ministerio. Incredulidad de los judíos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. A partir de ahora no le veremos predicando a la gente. Solo enseñará a sus discípulos en privado. Atienda, por favor. Las dos palabras «me envió» aparece en los evangelios aproximadamente 28 veces. Por supuesto, todas en los labios del Hijo de Dios, de este hombre que hemos visto con nuestros ojos, que hemos escuchado con nuestros oídos y que hemos tocado con nuestras manos. 28 veces hemos intuido que Jesús nos muestra implícitamente al Padre, un ser vivo, eterno y omnipotente, del que jamás hemos oído su voz ni visto su aspecto. Un Padre que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él alcance la vida eterna. Pregunta: ¿cuál de las respuestas es la correcta? A. Las palabras «me envió» aparecen una vez en San Mateo, una vez en San Marcos, 2 veces en San Lucas, 24 veces en San Juan. B. Las palabras «me envió» aparecen 4 veces en San Mateo, 2 veces en San Marcos, 6 veces en San Lucas, 16 veces en San Juan. C. Las palabras «me envió» aparecen 2 veces en San Mateo, 1 vez en San Marcos, 6 veces en San Lucas, 19 veces en San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número
138. Tema 133. Apocalipsis sinóptica. Señales precursoras. Destrucción del templo. Ruina de Jerusalén. Segunda venida. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Observe este párrafo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está escrito en los sinópticos con las mismas palabras. Este examen de la misericordia se fundamenta en el significado de esta advertencia, garantizada por el Dios en el que nos movemos y existimos, Jesucristo, un hombre nacido de mujer, tal y como hemos nacido los seres humanos, para significar el paroxístico sufrimiento que en breve, año 70 después de Cristo, padecerán los habitantes de Jerusalén. Jesucristo pone a nuestra consideración la escala del dolor, en cuyas primeras posiciones se sitúa el de la embarazada que ve peligrar su vida y la del ser que lleva engendrado. ¡Ay de las mujeres que estén encintas! Pregunta: ¿hacen referencia de este gemido de Cristo los tres evangelistas? A. Solo lo refiere San Mateo. B. Lo refieren San Mateo, San Marcos y San Lucas. C. Lo refieren San Mateo y San Marcos y no San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 134. Velad. Parábola del lazo y el ladrón. Los siervos que velan. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Enlazando con el texto anterior y una vez concordados los evangelios, los sinópticos nos muestran la recomendación de Jesús a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Velad. Jesucristo exhorta vivamente que velemos orando porque, cuando menos nos lo imaginemos, se llegará el último día que tiene dispuesto para que salgamos de este mundo y nos lleguemos a su presencia en la otra vida sin fin. Nuestros días están contados. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas nos avisa con estas palabras a la hora que menos penséis? A. San Marcos. B. San Lucas. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 135. Las 10 vírgenes. Lea
este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. No cabe duda que el ser humano elige su destino final, porque la libertad con el que Dios lo ha creado es un atributo inserto en su propia esencia de ser. La persona equilibrada es responsable de sus actos, en esta vida y en la otra, y estos serán malos o buenos tal cual ella los haya querido, porque conoce perfectamente el bien y el mal. Soberanamente elige lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, donde quiere. Insiste Jesús en la necesidad de velar porque no sabemos ni el día ni la hora. En boca de Cristo la palabra esposo se le atribuye aproximadamente 11 veces en los evangelios. Pregunta: ¿cuál es la respuesta correcta? A. La palabra esposo, nombrada por Cristo, está 6 veces en San Mateo, 3 veces en San Marcos y 2 veces en San Lucas. B. La palabra esposo, nombrada por Cristo, está 4 veces en San Mateo, 3 veces en San Marcos, 2 veces en San Lucas y 2 veces en San Juan. C. La palabra esposo, nombrada por Cristo, está 3 veces en San Mateo, 2 veces en San Marcos, 2 veces en San Lucas y 4 veces en San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 136. Los talentos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ahora es San Mateo quien nos interpela con una parábola de muy fácil interpretación. Cualquiera la entiende, sea cual sea el elenco cultural que le asista. Son palabras de Dios que comprometen. La palabra tinieblas la encontramos aproximadamente 16 veces en los evangelios. Ahora, la pregunta será de fácil respuesta si ha leído lo que hasta aquí se ha escrito. Pregunta: ¿en qué evangelio leemos: la luz ha venido al mundo y amaron los hombres más las tinieblas que la luz, porque eran malas sus obras? A. En el Evangelio de San Mateo. B. En el Evangelio de San Lucas. C. En el Evangelio de San Juan. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 137. El juicio final. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente.
El yo singular que define a cada persona como ha sido y ha estado en este mundo, con la muerte, deja de estar aquí, es decir, pierde la facultad de ser reconocido a los sentidos de sus seres queridos, a los sentidos del mundo. Sin embargo, este yo no desaparece en su componente más noble. La muerte solo le ha afectado a su parte material, pero ni siquiera ha tocado el espíritu. El alma inmortal mantiene intactas las potencias que la definen: memoria, entendimiento y voluntad. Te llevas al otro mundo las consecuencias de tus actos de misericordia. Te examinarán del amor a tu prójimo. En este examen de la misericordia están todas y cada una de las palabras de Jesucristo, ni más ni menos que todas aquellas que su espíritu ha determinado que deberíamos conocer. Escuche la voz de Cristo. En verdad os digo, si uno guardare mi palabra, no verá la muerte eternamente. Pregunta: ¿en qué evangelio se encuentran? A. En el Evangelio de San Mateo. B. En el Evangelio de San Juan. C. En el Evangelio de San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Tema 138. Reunión del Sanedrín. Traición de Judas. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Estaba escrito que el Mesías tenía que padecer y finalmente morir muerte infamante. Lo que no estaba escrito, creo yo, es que uno de sus más íntimos amigos le iba a traicionar, le iba a vender por 30 monedas de no mucho valor. Judas hiere a Cristo sin espada, le infiere un dolor inconcebible, con suprema deslealtad le rompe el corazón. Vemos en el texto un estremecedor detalle. Y en este mismo día entró Satanás en Judas, apellidado Iscariote, uno de mis 12 apóstoles. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas lo expone? A. San Mateo. B. San Marcos. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 117 a la pregunta número 138. Con 10 aciertos se aprueba.